Vamos al ingeniero Osvaldo Landázuri, experto en temas económicos, a propósito de lo que se está en este momento debatiendo en la Asamblea. Por un lado, ya hay una reforma tributaria, ingeniero, que ha sido aprobada, pero en términos generales, ¿cuánto bien le va a hacer esto al país? ¿Cuánto bien le va a hacer al fisco? Y bueno, no diría hacerle bien también al consumidor, al ciudadano. Bienvenido. Buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay dos temas quizás que son importantes analizar en esto de la reforma. Probablemente el mensaje que se está dando a los mercados internacionales, al Fondo Monetario, es quizás para mí lo más rescatable de esta reforma. Luego, en términos generales, al consumidor poco le va a beneficiar, más bien le va a afectar. Estamos viendo incrementos en el impuesto a consumos especiales en cosas tan diversas como una funda de plástico hasta los celulares. Por eso es que era un error muy grave debatir esto junto con la independencia del Banco Central. La Asamblea tenía razón al decir separemos el análisis, y probablemente ese haya sido uno de los errores más del gobierno a la hora de entender decisiones complejas que se deben tomar con la sociedad. No lo hace con la sociedad, no lo hace con la Asamblea, y por lo tanto resulta tan sorpresiva. Pero, entonces, ese primer tema del Fondo Monetario es muy importante y usted lo ha visto en los días pasados. Claro, pero yo decía, en términos generales, poniendo en una balanza la reforma tributaria, si bien es cierto, grava de impuestos de algunos servicios, pero por otro exime también algunos sectores. Entonces, ¿está bien estructurado? Lo que sucede es que el gobierno no tiene plata. Es un gobierno que desde mi óptica la caja está quebrada. Es realmente así de dramática la situación, y el ecuatoriano común debe entenderlo de esta manera. Y por lo tanto usted ve disminuciones y aumentos que en la suma son aumentos. Es decir, usted ve el anticipo mínimo de impuesto a la renta, que bueno, conceptualmente era una aberración. Entonces eliminarlo es algo rescatable indudablemente. Pero al mismo tiempo le ponen una contribución. Y le ponen una contribución sobre las ventas. Eso indudablemente lo que va a hacer es afectar la competitividad de los negocios, y por lo tanto usted va a ver que los empresarios invierten menos, o no invierten al menos, no contratan, y esta dinámica de incertidumbre se mantiene en el Ecuador. Porque lo cierto es que estamos hablando de 600 millones de dólares, 620 dice el gobierno. ¿Y cuánto alivio le va a dar, eso digo yo, a la caja fiscal? Casi nunca se cumplen las estimaciones del gobierno, por lo tanto será menos que eso muy probablemente. Pero en esa línea lo que va a pasar es que usted tiene que analizar las cifras y se da cuenta que por un lado tiene usted 600 millones, a ver, que no es malo, preferible a cero, y además le da un mensaje al mercado diciendo, bueno, como sociedad en algo nos ponemos de acuerdo. Pero por otro lado usted tiene un déficit estimado por el gobierno de 3.300 millones de dólares aproximadamente el próximo año. Un déficit que desde mi óptica se queda muy corto, Fernando, porque en la proforma tiene usted temas que para mí son absolutamente difíciles de predecir. Entremos al tema de la proforma, que me parece que va atado también. Yo no sé si usted se refiere al de esta monetización de los activos. Correcto, es uno que se prevé recaudar 2.000 millones de dólares, por lo menos esa es la estimación. ¿Se podrá conseguir 963 millones de la hidroeléctrica sopladora, 800 del Banco del Pacífico y 400 de CNT? Yo no sé, pero además de todo, no es una decisión que solo la debe tomar el gobierno. Yo incluso lo he mencionado, son activos de todos los ecuatorianos. Y por lo tanto, si bien es cierto que el gobierno debe tomar decisiones respecto a dónde interviene y dónde no interviene, porque estamos en aseguradoras, estamos en canales de televisión, estamos en bancos, estamos en aerolíneas, eso no tiene sentido. Está bien hacer un plan estratégico de salida de todos esos activos. Entonces, la primera duda es entender si usted va a poder o no monetizar. Pero el segundo gran tema, ¿cómo trata usted esa monetización? Otra vez el pueblo ecuatoriano va a sentir molestia a la hora de que se concesiona un activo que lo hemos pagado todos, otra vez, sin entender racionalmente dónde intervengo y dónde no intervengo. Por ejemplo, sopladora. El propio Correa lo anunció en su momento y dijo, bueno, ahora nos quedamos sin plata y por lo tanto tenemos activos, podemos vender. No es así. No es así, porque en realidad la decisión estratégica que hoy la está viviendo Chile, está viviendo la Colombia,
realmente le puede llevar a situaciones complejas en cuanto a costos de las tarifas eléctricas, en cuanto a decisiones del gobierno respecto a temas estratégicos. Es decir, si yo quiero como gobierno hoy decido subsidiar una tarifa eléctrica, pero si eso está concesionado, muy probablemente la decisión ya no va a ser solo suya. Entonces, todos esos temas que yo los menciono simplemente como experiencia del sector privado, probablemente otra vez sea un error del gobierno. Igual la Alianza del Pacífico, igual las privatizaciones o concesiones, más bien concesiones lo que se ha mencionado, igual todos esos temas estratégicos, Fernando, tienen que ser discutidos con la sociedad. Por otro lado, pero esto está ya en la proforma. Está ya en la proforma. Y el otro error, Fernando, es meterle a eso como un ingreso permanente. Claro. Es decir, usted le pone como un ingreso más. ¿Es realista esto de los 2.000 billones? O sea, ¿se podrá recaudar estos 2.000 millones? Yo desconozco, me parece más bien que el gobierno está yendo en la línea de concesionar, si cabe el término, o de adjudicar campos petroleros. Me parece que por ahí estarán algunos ingresos, pero yo veo con mucho escepticismo. Y en esa línea yo no sé el debate de la Asamblea, cómo está tratando este tema. He oído que se comentan estas cifras, pero no sé cuál es la real posición de la Asamblea, porque lo cierto es que primero, si es que usted le pone a los 2.000 millones, debería tener como una especie de plan B. ¿Qué pasa si es que no recibo esos 2.000 millones? Pero bueno, la Asamblea no puede modificar el tema de la proforma. No, pero sí no puede. está en sus atribuciones. Pero puede sí observar. puede observar. Claro. Y en esa línea lo adecuado es que el presidente acoge esa observación para que actuemos en democracia. Es decir, que le diga, si usted estima 2.000 millones, ¿qué pasa si no recibe esos 2.000 millones? El déficit ya no serían 3.300, serían 5.000. Está asumiendo además disminuir subsidios. Está asumiendo además, que yo lo he dicho, estaría muy bien, pero le veo muy complicado bajar el gasto público en 700 millones. Fernando, hasta ahora no hemos podido bajar ese gasto. Sume esos tres valores y ustedes tienen un déficit que rodea los 6.000 millones de dólares. Eso es lo complicado. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos y otros temas del ámbito tributario, económico, con el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pausa. Al volver seguiremos informando y tendremos un nuevo reporte con Hernán Samaniego a propósito de la situación de caída de ceniza en la ciudad de Cuenca. No se vayan, ya volvemos.